ustedes vieron en el chat, ya dimos entrada a los MIP 1 que todavía no están en el servicio al no estar vacunados, pero por indicación de la jefa de enseñanza, pues ellos van a iniciar con nosotros las clases. Ya tengo el nuevo temario con la asignación de MIP 1 y MIP 2 y vamos a iniciar las clases de acuerdo al nuevo temario. Terminando la clase se lo subo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar la clase. Si la clase se nos corta y necesitamos agregar tiempo, subimos con la misma clave, con el mismo link, para que no haya ningún problema. Entonces, pues vamos a empezar, Aline, por favor, con tu tema. Sí, doctora, ¿ya se ve mi pantalla? ¿Sí? Sí, ya. Bueno, hoy vamos a hablar de líquidos electrolitos. Nos vamos a enfocar más que nada en la reposición de ellos. Bueno, tenemos primero en los líquidos corporales, pues el principal es el agua, ya es el elemento más abundante del organismo y nos va a ayudar a hacer posible todas las funciones del mismo. Es un solvente universal para iones, electrolitos, oxígeno y CO2. Además es un compuesto estable, inerte y excelente transportador y estabilizador de nuestra temperatura corporal. La bibliografía nos menciona, bueno, nosotros tenemos los adultos, el requerimiento diario de un adulto normal es de 30 a 50 mililitros por kilo día. En promedio, la mayoría lo calcula a 32 mililitros. Bueno, tenemos la distribución del agua corporal, pues como ya sabemos, la vamos a dividir en líquido intracelular y líquido extracelular. Dentro del intracelular, pues sabemos que es el 40% del peso corporal, y en el extracelular lo vamos a dividir en líquido intra y el líquido plasmático. Tenemos en el hombre va a ocupar del 55 al 60% y en la mujer del 50 al 55%. Esto es importante, ya lo vamos a usar en algunas fórmulas. Ahora bien, el intercambio normal de líquidos y electrolitos, tenemos que el consumo diario en promedio es de 2.000 mililitros de agua y alrededor de 1.500 van a pasar por ingestión como tal de los líquidos, mientras que otros se van a extraer de los alimentos y sólidos. Dentro de las pérdidas diarias de agua, las vamos a dividir en sensibles e insensibles. Dentro de las sensibles son las que podemos medir, como son la orina, alrededor en el día perdemos de 800 a 1.200 mililitros al día. Las heces son 250 mililitros y en pérdidas insensibles aquí van a estar el sudor, las lágrimas. En caso de que el paciente presente fiebre, pues también se va a contabilizar aquí. Y alrededor de una persona normal, las pérdidas van a ser de 600 mililitros. Y bueno, estas últimas van a ocurrir, como les mencionaba, a través de la piel y los pulmones y pueden ser aumentados por factores, como les mencionaba, la fiebre o un hipermetabolismo o hiperventilación. Bueno, aquí les puse una tablita en la cual nos pone de un lado las ganancias de agua, en promedio son 2.000 mililitros y las pérdidas de líquido. Esto en enfermería nos lo van a dar como los ingresos y los egresos. Esto al hacer una resta nos debe de quedar teóricamente en ceros y significa que estamos haciendo un buen balance de líquidos. Bueno, pasando ya al cálculo de líquidos, tenemos diversas fórmulas para calcular los requerimientos de nuestro paciente. Iniciando con la fórmula, como les mencionaba, es la de agua, va de 30 a 40 mililitros kilo día, en promedio 35, o bien también podemos usar la fórmula de Holiday-Segar. Bueno, en estas les puse un ejemplo. En el cuadro morado y nos dice el paciente de 70 kilos
de acuerdo a la fórmula de Halliday-Segar, cuál sería su requerimiento. La fórmula nos dice que en los primeros 10 kilos se le va a dar 100 mililitros. En los siguientes 10 se le van a dar 50 y el resto del peso se le van a dar 20 mililitros. En este caso, nuestro paciente pesa 70. En los primeros 10 serían 10 por 100, 1000. Y le quitamos a los 70 10 kilos. Posterior a ello son 10 por 50, 500, nos quedarían 50 kilos. Y esos 50 ya los vamos a multiplicar por 20, que nos daría un total del 1000. Al final vamos a sumar las tres cantidades que nos dieron y bueno, nos van a dar nuestro paciente de 70 kilos va a requerir 2.500 mililitros de líquidos al día. También es importante conocer los requerimientos de electrolitos y bueno, dentro de estos tenemos al sodio, es de 2 a 4 mil equivalentes kilos día, cloro igual de 2 a 4 y el potasio de 1 a 2 mil equivalentes. Se dice que si nuestro paciente está en teoría sano, siempre le vamos a tratar de dar lo más bajo de los requerimientos. Es decir, de sodio vamos a tratar de solo darle 2 mil equivalentes kilo día y de potasio 1. Bueno, aquí también les puse de las pérdidas insensibles, el cálculo de agua de oxidación. Y bueno, en este nos dice que la fórmula va de acuerdo al peso del paciente. Y bueno, en este caso, como trabajamos con adultos, en la mayoría sería mayores a 20 kilos, son 5 mililitros por kilo en 24 horas. Igualmente, aquí les puse un ejemplo de un paciente que pesa 80 kilos, entonces sería 5 mililitros por 80 kilos, nos daría, está perdiendo en teoría 400 mililitros por día. Como les mencionaba, los factores importantes es conocer una enfermedad de base que tenga el paciente, pérdidas adicionales, en caso de que el paciente tenga vómito, diarrea, fístula, estaremos perdiendo más líquidos, además de electrolitos, si el paciente tiene algún drenaje, la uresis está produciendo, el equilibrio de líquidos y los signos vitales, además de la presión venosa central. Otra fórmula encontré para calcular los líquidos de requerimiento es de acuerdo a la superficie corporal. En esta nos menciona que la fórmula para mayores de 10 kilos es de peso por 4 más 7 entre peso más 90. En este nos dice que por cada metro de superficie corporal le debemos de dar 1.500 mililitros de agua. Entonces haríamos una regla de 3 de acuerdo a lo que nos dé en la fórmula que les mencionaba. También otra de las clasificaciones que nos mencionan para administrar líquidos es dividiéndolo en ligera, moderada y severa. Esto de acuerdo a al cuadro clínico del paciente. Igualmente en este vamos a usar la fórmula de superficie corporal y en caso de que sea ligera vamos a hacer la regla de 3 por 1.500 mililitros. En caso de que sea moderada va a ser un requerimiento diario de 2.400 mililitros y ya en dado caso de que sea severa podríamos administrar hasta 3.000 mililitros por metro de superficie corporal. Otra fórmula también es la fracción de excreción, la cual es la de sodio urinario entre sodio plasmático, esto entre creatinina urinaria, entre creatinina plasmática y lo que nos dé por 100. Esto nos va a ayudar sobre todo en alteraciones como la hiponatremia. Bueno, aquí les puse también fórmulas
de acuerdo a las pérdidas insensibles. En esta, por ejemplo, en un paciente normal, vamos a multiplicar pérdidas insensibles, sería 0.5 por kilo por las horas. Y en caso de que tenga fiebre, aquí se va a hacer una fórmula de 1 por kilo de peso del paciente por las horas que tuvo la febrícula por los grados que está presentando de fiebre. Es decir, un ejemplo, un paciente de 40 kilos tiene fiebre de 38 grados. Vamos a multiplicar 1 por 40 kilos tuvo fiebre por 2 horas, por 2, por 1, son los grados. Y bueno, también en cirugía vemos la fórmula de por abdomen expuesto, ya este también tiene pérdidas adicionales. En este se va a hacer la fórmula de 7 mililitros por kilo por las horas que ha estado expuesto el paciente. Y bueno, también les puse otras fórmulas de acuerdo a cómo es el paciente. Bueno, aquí les puse un ejemplo, igual luego les mando la presentación para que lo puedan ver con más calma. Y aquí en teoría era lo que les mencionaba, lo que nos dice enfermería. Nos va diciendo los ingresos que tuvo, ya sea vía oral o vía parenteral. Tenemos que hacer una suma y posterior a ello se lo vamos a restar a las pérdidas insensibles por la diuresis y por las heces, y en caso de que haya tenido vómitos o fiebre. Y vamos a hacer un balance y ver si es positivo o negativo, y de acuerdo a eso hacer ingresar líquidos o quitar. Ya hablando como tal de los electrolitos, pues tenemos, los vamos a dividir en aniones y cationes. Dentro de los aniones, pues tenemos están el cloro, el bicarbonato y el sulfato. Y dentro de los cationes está el sodio, potasio, calcio y magnesio. Vamos a iniciar con el sodio. Como sabemos, es el principal cation extracelular y uno de los principales factores de la osmolaridad del líquido extracelular. El valor plasmático normal va de 135 a 145 miliequivalentes por el litro. Hablando como tal ya de la patología, tenemos la hiponatremia, es la alteración más común en los pacientes hospitalizados. Y por lo mismo tenemos, se van a poder clasificar de diversas formas. Una de ellas pues, es leve, moderada o grave. Y alguna de las causas de la hiponatremia pues, es un aporte excesivo de agua, pérdida anormal de líquidos gastrointestinales, enfermedades endocrinas, edema, eliminación excesiva por el riñón, pérdida de líquidos y alguna falta de aporte de sodio. También la podemos dividir de acuerdo al sodio urinario, y más que nada nos va a ayudar a ver si es de origen renal o no renal. Si nuestro sodio urinario excede los 20 miliequivalentes, estamos diciendo que va a ser de origen renal, y pues sus causas pueden ser por consumo diurético, una deficiencia de mineralocorticoides. Y si es menor a 10 miliequivalentes por el litro, o bien usando la fórmula que les había mencionado de la fracción de excreción de sodio que nos dé menos del 1%, vamos a ver que va a ser una retención de sodio por el riñón, y esto va a ser para compensar alguna pérdida de agua extrarrenal. Bueno, también lo podemos dividir en hipovolémico, normovolémico e hipervolémico. Esto último nos va a ayudar a dar un tratamiento, ya que, bueno, ahí también les puse la fórmula para igual esto para el tratamiento, más adelante lo vamos a ver, y vamos a usar la osmolaridad sérica,
la cual vamos a estar multiplicando nuestro sodio del paciente por 2, más la glucosa del paciente entre 18, más el MUN del paciente entre 2.8. Dentro de los síntomas de una hiponatremia vamos a tener, principalmente van a presentar sacudidas musculares, convulsiones, diarrea, hiperreflexia, elevación de la presión intracraneal, cialorrea y aumento de la presión arterial. Bueno, ya hablando de tratamiento, como les mencionaba, es importante saber si es hipovolémica, ya en este caso el tratamiento de elección sería administrar solución salina intravenosa. En cambio, si se trata de un déficit de sodio mayor, tendremos que hacer uso de las ampolletas de sodio. Y bueno, también como dato hay que recordar que no podemos pasarle al paciente más de 2.5 miliequivalentes por litro por hora o bien más de 20 miliequivalentes al día, ya que podemos estar produciendo una mielonisis continua. Bueno, igualmente les puse un caso clínico para que lo entiendan un poquito mejor de la hiponatremia hiposmolar. Y bueno, de la hiponatremia tenemos igualmente, la vamos a clasificar en leve, moderada y grave. Y dentro de las causas, principalmente es una pérdida de líquido e hipotónica o de bien por sudor, una diuresis osmótica, una hiperfunción suprarrenal y una diabetes insípida. Dentro de los síntomas, pues los principales son inquietud, delirio, mucosas secas, taquicardia, disminución de saliva y lágrimas, fiebre o la lengua roja hinchada. El tratamiento de este pues, va a ser más fácil, ya que en esta vamos a suspender el ingreso de líquidos contengan sodio y la mayoría va a dar una solución glucosada para ayudar a que el sodio salga. En este lo vamos a calcular mediante el déficit de agua, el cual vamos a sacar mediante el sodio plasmático menos 140 entre 140 por volumen de agua corporal total, o bien el déficit de agua libre. En sí, las dos fórmulas nos van a dar el mismo resultado. Y bueno, igualmente aquí el tiempo para reponer el sodio es importante, ya no se le puede dar todo de una sola carga, ya que nos podría estar ocasionando edema cerebral. Igualmente podemos dividir el tratamiento si el paciente no está muy grave en 48 horas y administrar la primera solución glucosada en 24 horas y el resto en las siguientes 24 horas. Igualmente aquí les puse un ejemplo. Y bueno, ya hablando del potasio, pues tenemos este electrolito principal del medio intracelular. Los valores plasmáticos van de 3.5 a 5.2 miliequivalentes. Y bueno, esto nos va a influir en los tejidos excitables. Dentro de esto tenemos la patología de hipopotasemia. Está causada principalmente por alguna dosis alta de insulina, cambios en el pH, como una alcalosis metabólica, alguna alteración a nivel aldosterona o administración de beta-adrenérgicos. En un paciente quirúrgico se podría dar por la presencia de vómito, diarrea, laxantes, fístulas o ileostomías. Y bueno, tenemos la clasificación, la vamos a tener en leve, moderada o severa.
Y bueno, un potasio menor a 3000 equivalentes, pues hay que recordar que ella nos va a dar signos en el electrocardiograma como podría ser una inversión de la onda T. El diagnóstico principalmente se da por laboratorio. El potasio en orina está mayor o menor a 15.000 equivalentes, y esto nos va a ayudar a ver si es de origen renal o bien se está presentando alguna pérdida a nivel digestivo. El tratamiento lo vamos a calcular mediante la clasificación. El leve es de 3.5 a 3. Estaremos diciendo el potasio perdido es de 5%. En moderada sería de 3 a 2.5 miliequivalentes. Sería una pérdida del 10%. Y en severa de menos de 2.5 sería una pérdida de 15%. También hay que tener en cuenta el potasio intracelular que nosotros no podemos medir. Lo vamos a calcular mediante un valor estándar que sería de 50 miliequivalentes por kilo. El tratamiento es igualmente de acuerdo a la gravedad. En leve se puede dar vía oral el potasio, en grave ya se estaría dando cloruro de potasio vía oral y en intravenoso y en dosis fraccionadas. Ahora bien, ¿cómo vamos a reponer el sodio? Como les mencionaba, es de El potasio. El potasio. el potasio. Como les mencionaba, es de acuerdo a la clasificación, y en esto nos dice cuánto se le debe de poner a un paciente. Pues es la necesidad basal, es decir, 1 miliequivalente por el kilo por el peso del paciente, más el déficit de potasio, es el potasio corporal total que les mencionaba de 50 miliequivalentes por el peso del paciente, por el porcentaje que perdió de acuerdo al valor del laboratorio. ¿Y cómo se le va a pasar? Se le debe de pasar a una velocidad máxima de 10 miliequivalentes por hora en una vía periférica. Aquí les puse un ejemplo de un paciente que pesa 65 kilos y sus laboratorios nos dicen que tiene un potasio de 2.8 miliequivalentes sobre litro. Como les mencionaba, es una suma para ver cuánto le debo de poner. En el basal, nuestro paciente pesa 65 kilos por 1, pues nos da 65. El déficit es el 50, es el potasio corporal total por el peso, sería en este caso 65 por 10, nos da un total de 325 miliequivalentes. Al sumarlos nos da un total de 390 miliequivalentes por litro. Ahora bien, ¿cómo lo voy a indicar? Pues se va a dividir estos 390 miliequivalentes que yo tengo que reponer en 24 horas, lo de un día, y lo vamos a dividir y nos va a dar un total de 16.25 miliequivalentes por hora. Pero como les mencionaba, no podemos pasar más de 10 miliequivalentes, ya podemos causar alguna flebitis en la vena, en la vía periférica. Entonces lo que podemos hacer es dividirlo para 2 días y sería 16.25 miliequivalentes entre 2. Nos daría, redondeándolo, 8 miliequivalentes por hora pasados en 48 horas. Pero bueno, esto es el potasio como tal que le vamos a pasar. Ahora tenemos que usar una dilución. La ampolleta es de cloruro de potasio. Y bueno, hay que recordar, cada ampolleta trae 30 mililitros de cloruro. Entonces, esto lo más común es que lo diluyen en solución salina al 0.9%. En la parte de abajo les puse, bueno, es una regla de 3. En este caso, como vamos a utilizar 2 ampolletas,
usaríamos 40 miliequivalentes entre la solución salina. En este caso serían los 8 miliequivalentes que vamos a pasar por hora por los 1000 entre 40. Y esto nos daría como resultado que vamos a pasar 200 mililitros por hora. Y la indicación de enfermería sería pasar 20 mililitros de cloruro de potasio diluidos en 980 mililitros de solución salina al 9%, pasarlo 200 mililitros por hora. Y bueno, ya por último, la hiperpotasemia, pues tenemos que las causas más comunes son por alguna acidosis, algún fármaco metabloqueante, lisis humoral, alguna redistribución o la más común es la quemadura. En este, el tratamiento es estándar para todos y nos dice que un potasio mayor a 6 miliequivalentes tenemos que iniciar el tratamiento con resinas de intercambio catiónico, como es el sulfato de polistireno sódico, y este va a ser de 15 a 30 gramos, el sorbitol de 50 a 70%. Esto va a ser vía oral cada 4 a 6 horas y se le tiene que estar monitoreando los laboratorios cada turno para ver si mejora el potasio. En caso de que nuestro paciente no pueda tener vía oral, se puede hacer vía rectal mediante un enema de retención con 50 gramos de resina y 200 mililitros de agua cada 2 horas. Y bueno, ya en caso de que tengamos un potasio sérico mayor a 8 miliequivalentes, se deben de aplicar los siguientes 3 fármacos de forma simultánea. El primero es un gluconato de calcio al 10%, se pueden pasar hasta 10 mililitros IV en 5 a 10 minutos y se puede estar repitiendo la dosis cada 5 minutos. Y bueno, igual se le tiene que estar tomando el electrocardiograma y en caso de que haya alguna onda sinusal o asistolia, se puede pasar el gluconato incluso cada 2 minutos. A su vez, vamos a pasar una insulina rápida IV. La dosis inicial es de 5 a 10 unidades en forma de bolo, seguida de una infusión rápida de 50 mililitros de solución glucosada al 50%. Y posterior a ello podemos continuar con una solución glucosada al 10% de a 50 mililitros por hora. Y el último fármaco que le vamos a dar es inhalación de un agonista beta, como el albuterol es el más usado, y es una dosis de 10 a 20 microgramos durante 10 minutos. Y bueno, ya por último les puse las soluciones y contiene cada una. Ok, Aline. Vamos a guardar esta diapositiva y vamos ya a empezar a preguntar. Por favor, todos enciendan sus cámaras. Vamos a empezar a preguntar de acuerdo a la exposición que Aline nos acaba de dar. ¿Cuál es la finalidad de que un interno aprenda líquidos y electrolitos? La finalidad y el objetivo de nosotros para enseñarles este tema es que ustedes puedan manejar los líquidos de un paciente hospitalizado. Ustedes ya vieron que se deben tomar en cuenta muchas variantes, los ingresos, los egresos, y de manera ideal deberíamos hacer balances de líquidos a todos los pacientes. ¿A cuáles pacientes vamos a hacer balances? Tradicionalmente hacemos balances a los pacientes graves, a los pacientes intubados, a los pacientes en donde yo tengo que estar muy alerta sobre lo que entra y lo que sale. Yo siendo interno de pregrado, lo ideal es que yo aprendiera todo. Con lo que yo me conformo que sepan es cómo manejarle líquidos y electrolitos a un paciente en ayuno. Por eso les mandé el caso. El caso es de un paciente joven de 70 kilos de peso, sin ninguna enfermedad, y vamos a ver cómo le damos líquidos y electrolitos.
Uno de los puntos claves para que ustedes puedan aprender esta parte es saber leer la hoja de enfermería. Yo no sé si alguno de ustedes se ha detenido para leer la hoja que ellas nos ponen. Es importante saber cuánto gastó mi sonda nasogástrica, cuánto orinó, cuánto de líquidos le pasaron, cuánto salió por los drenajes o cuánto salió si el paciente tiene diarrea o tiene pérdidas por otra situación. Es importante que el médico sepa leer la hoja para que ustedes puedan tener injerencia sobre el manejo del paciente. Ok, vamos a centrar nuestra atención entonces en calcular los requerimientos. Aline nos acaba de presentar, pues en tan poquito tiempo que tuvo, más o menos algo muy concreto. Y nos habló en particular en una diapositiva de los requerimientos. Entonces, Luis Eduardo, ¿cuáles son los requerimientos de agua de un paciente de 70 kilos de peso? ¿Cómo lo sacas? Pues estaba mencionando mi compañera y de acuerdo a la fórmula se menciona que pacientes arriba de 20 kilogramos de peso es de 15 a 20 mililitros por kilogramo. Ok, Entonces, entonces si lo tú me vemos de vas ese, a hablar de una manera de cálculo que se llama la Holiday Segar. perfecto. Entonces, existen tres maneras para calcular líquidos. La número uno que nos está señalando Luis Eduardo es la fórmula de Holiday-Segar, en donde, como nos explicó Ali, vamos calculando por fracciones. Entonces, Luis, si calculamos por esa fórmula a un paciente de 70 kilos, ¿cuánto le toca de líquidos diarios? De 1140 a 1400 mililitros. No, tu compañera lo calculó a 70 kilos y nos dio otra. 1000. Imagínate un paciente de 70 kilos, ¿le das 1000 para 24? Son 2450. Ándale, 2450. Entonces, nos están hablando casi de 2500, ¿sí? Esa es la primera manera de calcular líquidos. ¿Cuál es la segunda manera, Pamela? Pues también nos mencionó la superficie corporal, la fórmula de la superficie corporal. Ok. Y por esa fórmula, ¿cuánto le toca a mi paciente de 70 kilos? Todos, por favor, traten de hacer el ejercicio para que esto funcione y puedan, pues, más o menos darse una idea. Si alguien tiene el dato, por favor, nos dice. Recuerden cómo nos puso al link, que al final se hace una regla de 3 para calcular por metro cuadrado de superficie corporal total. ¿Y cuánto le corresponde a Lynn? 70 kilos de peso. Igual nos da un total de 2500 mililitros al día. Ok, entonces se parece mucho a lo que nos dio la primera. Y todavía hay una tercera manera de calcular los líquidos. Esa tercera manera es un poquito más rápida y nos dice que por cada kilo mi paciente va a necesitar entre 30 y 50 mililitros de agua. ¿Esto qué quiere decir? Que mi paciente que pesa 70 kilos, si le calculo bajito, 3 por 7, 21, me salen 2100. Y si le calculo alto a 50 cc, 5 por 7, 35. Me van a salir 3500. ¿Sí? Si tomamos un promedio, pues quizá por este tipo de cálculo, yo podía calcular 3000 mililitros por 24 horas en mi paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo le pongo a este paciente de 70 kilos entre 2.500 y 3.000 para 24 horas, voy a cubrir los requerimientos hídricos por día. Este paciente debe cumplir ciertas situaciones y la más importante es que esté en ayuno total. ¿Sí? Si mi paciente está comiendo, va a tener agua por otros medios, que va a ser la nutrición enteral. Y entonces mis soluciones tendrán que bajarse. Se van a encontrar ustedes con pacientes con dieta blanda, con 500 cc de solución fisiológica.
a 24 horas solo para pasar medicamentos. ¿Por qué? Porque mi paciente se encuentra comiendo. Entonces, me va a interesar de manera importante ese paciente que no come, el que operaron el día de ayer y va a tener 5 días de ayuno. Ahí en el piso hay varios pacientes que se le hicieron resección intestinal y que va a guardar el ayuno. ¿Sale? Entonces, yo me voy a fijar que mi paciente esté en ayuno para darle los requerimientos. Yo voy a ser la persona que va a calcular el agua para que mi paciente no se deshidrate. Si yo no le calculo bien, se va a deshidratar. Y si le calculo de más, va a tener alteraciones y va a tener edemas, va a tener anasarca, puede hacer edema agudo de pulmón, ¿sí? De pronto hay un paciente que tiene 99.9 años y le dan 3,000 de soluciones. Entonces el paciente no puede con tanto volumen y lo que sucede es que se encharca. Y después me lo encuentro intubado con edema agudo de pulmón porque yo me pasé de soluciones. Este paciente del ejemplo es un paciente sano, pero pues acuérdense que también vemos pacientes renales, pacientes hepatópatas. Los renales, pues no se puede dar esos requerimientos basales, tienen que ser requerimientos mínimos. ¿Por qué? Porque mi paciente a lo mejor ya ni orina. El hepatópata no le puedo dar soluciones salinas porque los va a pasar hacia la cavidad peritoneal y va a ser ascitis. Casi lo debo manejar con soluciones glucosadas. Pero bueno, este no tiene ninguna patología y entonces vamos a calcular los líquidos de este paciente sano, relativamente joven, a 3,000. Ahorita vamos a retomar esta cantidad para saber ahora qué soluciones le voy a pasar. Ese es el punto número 1, el agua. Entonces, ya todos entendieron que a este paciente le puedo poner 2,500 a 3,000 para cumplir con sus requerimientos basales. Vamos al segundo punto. El segundo punto que debe tener mi paciente en ayuno es darle glucosa. El día de ayer vieron con el doctor Yáñez respuesta metabólica al trauma. ¿Quién me dice cuánto se requiere de glucosa en un paciente adulto en 24 horas para reducir al 50% la catabolia muscular? 100 gramos, doctora. Exacto. Schwartz señala que de 100 a 150 gramos. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy a mi paciente 0 glucosa, mi paciente va a iniciar hipercatabolia y va a echar mano de los otros sustratos que no son glucógeno y que sobre todo a mí me interesa la masa muscular. Entonces yo estoy obligado a mi paciente adulto a cubrirle cuando menos 100 gramos de glucosa en 24 horas. ¿Quién me dice cómo se los voy a cubrir a este? Ahí sí le vamos a pedir a Aline que nos ponga la imagen de las soluciones. Ahí está ya puesta, ¿sí? Y entonces tendré que escoger una solución que tenga glucosa. Viendo el cuadrito que nos pone Aline, ¿qué soluciones de las cristaloides tienen glucosa? Aquí nos falta una. Miren,
Ok, en lo que van accediendo los demás y nos suben la presentación, vamos a señalar las soluciones cristaloides de las que nosotros podemos echar mano en el piso, en cualquier piso de hospitalización. Y las soluciones cristaloides, le vamos a pedir a Lynn que nos suba la presentación. Las soluciones cristaloides que tenemos son solución glucosada al 5%. Hay otras soluciones glucosadas que aparecen en el cuadrito, pero son soluciones, aquí no aparecen, son soluciones hiperosmolares, como la glucosa al 10%. Esa no la vamos a utilizar, esa la utilizamos para iniciar alimentación por sonda, alimentación parenteral total, pero no la utilizamos de manera básica para... Entonces, tenemos solución glucosada al 5%, tenemos solución mixta, tenemos solución fisiológica al 0.9% y tenemos solución Harman. ¿Qué soluciones tienen glucosa y podemos utilizar para darle glucosa a mi paciente que está en ayuno? ¿Quién me dice? Mixta y glucosada. Mixta y glucosada, ¿sí? Si tú te fijas, el Ringer lactato, bueno, aquí está, bueno, aquí no está. El Ringer lactato es la solución de Harman, pero básicamente nosotros tenemos dos soluciones que ya nos comenta su compañero, que son la solución de glucosa al 5% y la solución mixta. Tú mismo, doctor, dime cuántos gramos tiene de glucosa una solución de glucosa al 5%. Tiene 50 gramos en 1000 mililitros. Ok, entonces en un litro le vas a aportar 50 gramos. ¿Y cuánto tiene la mixta? Igual tiene 50 gramos en 1000 mililitros. Ok, entonces quiere decir que debemos utilizar cuando menos dos soluciones, ¿sí? Ya sea glucosa al 5% o mixta. Vamos a ajustar a este paciente para que sea más fácil el cálculo, los requerimientos de agua a 3000. Quiere decir que yo le voy a meter 3 litros de agua al día. Y de esa agua, por lo menos necesito que 2 litros contengan glucosa. ¿Para qué? Para que mi paciente llegue a los 100 gramos que requiere para no hacer catabolia completa. ¿Qué pasa si yo le pongo glucosa a las 3 soluciones? No pasa nada. Entonces, ustedes van a ver que en el piso frecuentemente, cuando la gente hace sus cálculos y sabe lo que va a pasar, se van a encontrar con esquemas como solución glucosada 1000 cc para 8 horas, después solución mixta 1000 cc para 8 horas y después solución glucosada 1000 cc para 8 horas. Se pueden utilizar dos mixtas, una glucosada, algunos meten una fisiológica en medio. En los niños, por ejemplo, no podemos dejar sin gotear glucosa. No se vale meter soluciones fisiológicas solas, porque si está en ayuno, el niño debe tener glucosa siempre. En el adulto no es tan drástico, pero en general no debemos cortarle aporte de glucosa. Entonces, fíjense cómo ya tenemos designadas 3 soluciones y escogimos de acuerdo a lo que necesita mi paciente. Ya le pusimos agua y ya le pusimos glucosa. Ali nos habló de otro electrolito que es el sodio. Entonces, le vamos a preguntar a Jorge, ¿cuánto es el requerimiento de sodio en un paciente adulto por día? Es de... Ay, 135, 140. No, ese no es. No, Es no. Yo le digo, 2 a 5. A ver, ¿quién me dice? es de 2 a 4 miliequivalentes por kilogramo al día. Ok, estos datos, doctores, ya no nos tenemos que detener a ver si lo saben o no lo saben. Esto ya lo deben saber. Entonces, nos toca darle de 2 a 4 miliequivalentes por día. Tú mismo, doctor, ¿quién me contestó? Porque Brandon. no veo tu... ¿Quién? Brandon, yo. Eres Brandon. Ok, ok, Brandon, ya te vi. Tú mismo,
¿Cuánto le tocaría entonces de sodio a ese paciente, Brandon? Pues Si pesa 70. Si se lo calculamos a 2 serían 140 miliequivalentes al día. 140. Ok. Pero pues tú viste que tenemos margen, podemos calculárselo un poquito alto. Lo ideal del sodio es que se lo calculen bajito. ¿Para qué? Para que no tengan problemas de que se pasen de sodio. Entonces, viendo el cuadrito que nos puso Aline de las soluciones, Brandon, ¿qué solución le pondrías para que cubras esos miliequivalentes diarios de sodio? ¿Cuál le podrías poner? ¿Cuál trae sodio? Pues la salina al 0.9%. ¿Y cuál otra? Que ahí no está. La mixta. La mixta también trae cloruro de sodio. ¿Cuántos miliequivalentes trae? 154. 154. Entonces, una solución fisiológica trae 154 miliequivalentes y una mixta también trae 154 miliequivalentes. Ahorita no se fijen en el Hartmann, porque también trae, pero ahorita vamos a hablar en particular de ese. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo debo poner en mi esquema o una solución fisiológica o una mixta. Si yo vuelvo al esquema que habíamos propuesto al principio, ¿se acuerdan de ese de solución glucosada al 5, luego una mixta y luego una solución glucosada al 5? Cubro agua, cubro glucosa y cubro sodio. ¿Sí me siguen hasta aquí, doctores? Porque esto es bien importante, porque esto es lo que hacen ustedes cuando pasan las indicaciones. ¿Sí me siguen? Sí, doctora. Bueno, entonces, fíjense cómo ya cubrimos 3 de los requerimientos importantes. Nos falta uno, el potasio. Y ese ya nos explicó Aline que lo vamos a cubrir a través de ámpulas de potasio. Las ámpulas de potasio vienen en 10 mililitros y cada una trae 20 miliequivalentes de cloruro, de KCl, de cloruro de potasio. ¿Sí? ¿De cuánto es el requerimiento de potasio en 24 horas para un paciente adulto? ¿Quién me dice? De 1 a 2 miliequivalentes. De 1 a 2. Entonces, si nos vamos bajito, para mi paciente de 70 kilos, necesitaría 70 miliequivalentes de KCl. Si yo, acuérdense que en enfermería, en pediatría es otro cantar, ahí sí tiene que ser todo exacto. Pero pues para facilitar la vida enfermería, nosotros nos vamos a basar en las ámpulas. Podríamos utilizar ámpula y media. Entonces, en este caso, si ustedes le ponen 20 miliequivalentes a cada solución, acuérdense que tenemos 3 soluciones, estamos llegando a los 60 miliequivalentes. A lo mejor a una de esas le pones 2 ámpulas y entonces nos pasamos un poquito y llegamos a 80. Si ustedes le ponen 60 miliequivalentes para el paciente de 70 kilos, en general estamos llegando prácticamente a la cobertura de potasio diario. Entonces, si mis indicaciones dicen mis soluciones más una ámpula de 20 miliequivalentes de KCl por solución, yo estoy cubriendo 4 requerimientos para mi paciente en ayuno. ¿Vale? De eso se trata líquidos y electrolitos con requerimientos diarios. ¿Por qué no solución Hartmann? El día de hoy que me tocó piso, vi que algunas indicaciones, normalmente lo que hace el interno es copiar y pegar, algunas indicaciones venían con soluciones Hartmann. ¿Por qué no utilizar soluciones Hartmann como solución de base en un piso de hospitalización de cirugía? Quiero que se fijen en el cuadrito y vean donde dice Ringer lactato, todo lo que trae la solución. Trae potasio, trae sodio, hasta trae bicarbonato, trae calcio, ¿sí? Es una solución que trae más cosas. Si mi paciente tiene alguna descompensación o algún desequilibrio hidroelectrolítico y yo le pongo este tipo de soluciones basales, voy a acomodar algo y voy a hacer daño y voy a procurar
que mi paciente tenga algún desequilibrio que no tenía. ¿Cuándo se usa la solución Harman? La solución Harman se usa para hacer terapia de restitución hídrica. Llega un paciente deshidratado a urgencias y entonces lo voy a rehidratar con Harman. Ahí sí se vale. Entonces, cuando sube mi paciente, yo estoy de guardia y sube mi paciente y dice, solución, las indicaciones de urgencia, solución Harman, 1000 cc para 2 horas. Y yo le corro las mismas indicaciones. Eso es incorrecto, porque eso fue para terapia de restitución hídrica en urgencias. En piso, yo le debo correr indicaciones con las soluciones que ya platicamos por el motivo que ya explicamos. ¿En qué otro caso puedo usar Harman? Cuando mi paciente tiene pérdidas. Tiene una sonda nasogástrica y salieron 1000 por la sonda nasogástrica en 24 horas. Puedo reponer esos 1000 con solución Harman. Salieron 1400 por sonda en T en 24 horas. También lo puedo reponer. Mi paciente vomitó 10 veces. Puedo poner una carga con solución Harman, además de las soluciones basales. Pero lo que les voy a pedir es que no utilicen la solución Harman como solución basal para que no tengan problemática de reposición hidroelectrolítica. ¿Sale? Ok. Es importante los datos que nos dio Aline. ¿En qué tiempo vamos? Ok. Es importante los datos que nos dio Aline de cómo reponer, por ejemplo, el potasio. El potasio, ya vieron, no vamos a repetir lo que ella dijo, porque ya lo explicó. No se repone todo, porque podemos tener un problema severo. De los 2 electrolitos que ella nos explicó, yo le pedí que explicara solamente esos 2. Ustedes, si ven cualquier libro de líquidos y electrolitos, van a encontrarse con otros. Calcio, cloro, magnesio, y todos son importantes. Pero los básicos, los 2 fundamentales en el piso de cirugía son sodio y potasio. Ok. ¿Cuáles son los síntomas en general que presenta un paciente, José Antonio Suárez, con alteraciones del sodio? A ver, Pamela. Pues con un paciente con hiponatremia puede tener incluso, bueno, pueden presentar primero debilidad, astenia, adinamia y puede llegar incluso a tener alteraciones neurológicas. Correcto, a eso quiero llegar. El sodio, en su versión de hipo y de hiper, tiene que ver con las alteraciones neurológicas, ¿sale? El paciente con hiponatremia puede presentar hasta convulsiones. El paciente con hipernatremia puede presentar inquietud, ¿sí? Y entonces es común en la guardia. Yo estoy en la guardia a las 3 de la mañana y viene la enfermera y me dice, oiga, doctor, es que el paciente de la cama 5 ya se soltó, ya se quitó la vía periférica, ya se arrancó la sonda y está muy inquieto. Y entonces van a verlo y resulta que es un viejito de 90 años que lo operaron de, no sé, de una hernia y que estaba bien. Y de pronto se puso así como mal y está muy inquieto. Y entonces la solución de la guardia es amárrenlo y pónganle midazolam. Amárrenlo y pónganle algo para que al otro día no se pueda ni siquiera abrir los ojos, ¿sí? En esos pacientes que están bien y de pronto se ponen muy inquietos, por favor piensen en alteraciones hidroelectrolíticas, sobre todo sodio. Entonces, fíjense si tiene algún estudio reciente, cuánto tiene de sodio. Si el sodio está alto y lo tengo con puras fisiológicas, cámbienle el esquema de soluciones, ¿sí? Antes de ponerle diazepam al paciente, piensen en desequilibrio hidroelectrolítico. El potasio. ¿Qué alteraciones en general o qué alteraciones son las que debemos cuidar en el potasio? A ver, José Luis. Las alteraciones cardíacas. Ándale. Entonces, tenemos alteraciones cardíacas. A medida que se hace más grave la alteración del potasio, vamos a requerir incluso monitoreo cardíaco. Vamos a querer un monitor ahí en la cama del paciente
y vamos a estar monitorizando con electrocardiogramas. Entonces, ojo con todo eso. ¿Mi paciente con alteraciones del potasio podría tener un paro cardíaco repentino? Sí, sí lo podría hacer. Entonces, es importante que cuando yo en la guardia recibo los laboratorios que me pidieron y veo que hay una alteración hidroelectrolítica, se corrija en el momento. No se vale que se esperen hasta el otro día. Es que el doctor no se despertaba, es que no me abría la puerta. Hay que buscar cómo hacerlo. ¿Sabe qué, doctora? Yo no le entendía la clase ni sé cómo. Pues hay que ver al médico de base y que les diga cómo hacer para que ese desequilibrio se pueda equilibrar. ¿Qué le tengo que hacer? Si le voy a reponer potasio, ¿cómo se lo voy a reponer? Yo ya debo tener mi fórmula, debo tener mi formulario. No les voy a pedir que se la aprendan, pero sí que sepan qué aplicar y cómo hacerlo. ¿Sí? Estas alteraciones hidroelectrolíticas tienen que acomodarse en el momento en que se detectan. No se vale que yo recibí la alteración a las 4 de la tarde y al otro día a las 9 de la mañana no he hecho nada. Necesito ver qué requiere el paciente y cómo voy a arreglarlo. ¿Sí queda claro, doctores? Esta parte de líquidos y electrolitos puede resultar un poquito árida, puede resultar un poquito inclusive difícil, pero es parte de irle perdiendo el miedo y empezar a entenderle a esto de las soluciones. Si tienen algún problema con pasar las indicaciones o no entienden, por favor refiéranse con el médico que están rotando. Creo que ninguno les va a decir que no, para que les enseñe cómo aterrizar esta parte. Ahorita no nos interesa preguntarles cuánto es la osmolaridad, cosas que ustedes ya deben saber. Esas ya las pasaron, ya las calificaron. Ahora nos interesa la parte práctica, ¿sí? Entonces, sería ideal que todos supiéramos hacer balances, pero realmente me conformo con que todos puedan hacer reposiciones de requerimientos basales, ¿sí? Sobre todo en los pacientes que tenemos en el piso con ayuno total. Ok. ¿Alguna duda o pregunta acerca de la clase o de alguna situación? O si quieres decir algo más, Aline, ya para finalizar. ¿No? No, doctora, bueno, solo que les voy a escribir la presentación. Ahí puse un caso de cada desequilibrio para que lo entiendan mejor. Ok, muy bien, me parece bien para que se compartan las presentaciones. Bueno, voy a tomar unos minutos nada más para explicarles algunas cosas. En general, la idea de tener las clases virtuales es un poquito pesado para ustedes, lo sabemos bien, y un poco también para el profesor. La idea es tratar de sacar provecho de lo que podamos ver. Las dudas que ustedes tengan, pues es importantísimo que pregunten. Para tener dudas, recuerden que hay que venir leídos. Voy a subir algunos ajustes. La doctora de enseñanza se comunicó conmigo apenas el día de hoy para darme la lista de los MIP 1. Entonces, ya tenemos MIP 1 en la clase. Los MIP 1 de momento no van a estar en las guardias, pero van a estar en las clases. Voy a subirles también el nuevo temario, ya incluyendo a los MIP 1. Chequen a quién le toca de profesor vigilar esa clase o asesorar para que le envíen con anticipación su clase y los pueda asesorar perfectamente. La idea es que por favor sean puntuales a la clase. El día de hoy, el último de ustedes entró 6 minutos después de que la clase empezó. Normalmente yo doy 3 minutos. Hoy, porque bueno, no sabían, no sé, no lo sé. La idea también es empezar más o menos como a las 7 por los que están de guardia y salen, que por lo menos lleguen y coman, situaciones de este tipo. Cualquier persona que tenga algún inconveniente, por favor avísele al médico si no va a poder entrar o avísele por qué no va a poder entrar para que de alguna manera esté el médico que va a asesorar la clase esté consciente de lo que está sucediendo. Los demás, por favor, por lo menos conmigo,
A la hora de las preguntas, no quiero avatar, no quiero fotos, etcétera. Tiene que ser una imagen para que empecemos a preguntar y sobre la marcha, pues la participación también cuenta. Traten de leer, por favor, vénganse leídos, no nada más vengan a ver qué cacho, porque esta es una situación, ya ustedes, pues ya les tocó perder medio año. Entonces, se trata de ganar lo que podamos ganar. Y entonces, estos temas seguramente ya no los van a volver a ver. Si tienen algunos la suerte de tener una residencia, pues qué bien, pero los que no, pues ya no los van a volver a ver. Entonces, traten de sacar el mayor provecho. Creo que la mayoría de los profesores no tienen ningún inconveniente en explicarles dudas. Si alguna duda de aquí de la clase surge allá sobre la marcha con el paciente, por favor, pregúntenos para que nosotros les podamos aclarar. Pues creo que nada más, doctores, ya no los distraigo. En unos minutos subo cómo quedó el temario, y en base a eso, pues vamos a revisar los temas. La calificación de Aline es de 8.5, Aline. Estuvo bien, la realidad es que lo armaste bien, faltaron algunas cositas, pero sobre la marcha, pues vamos a empezar también a aprender cómo se hace esto, ¿vale? Entonces, pues aquí la dejamos, doctores. Nos vemos conmigo en la siguiente clase, creo que es la siguiente semana, y pues que tengan buena tarde. Nos vemos mañana en el servicio. Bye. Chao. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta Doctora, luego. bonita noche. Bye.